Me llamo Beatriz Sánchez Muñoz. Actualmente no estoy trabajando en radio, pero trabajé casi toda la vida en radio. Hoy día estoy más dedicada a la política, acabo de terminar de ser convencional constituyente, pero soy periodista y periodista de radio. Y trabajé en radio, así juntando los años, del 93 hasta el 2017. Trabajando en radio como periodista hice todas las pegas posibles, desde ser volante de la tarde como periodista hasta pasar a ser reportera de sector. Después fui editora de área, editora general, he sido productora, coordinadora de piso y conductora. O sea, he hecho todas las pegas de la radio. Así que por eso me siento tan mujer de radio. Y creo que en un principio cuando entré a la radio, y yo creo que esto es en general a las comunicaciones, no me di cuenta de la diferencia que había entre los hombres que trabajaban, o sea, mis compañeros, y nosotras las mujeres. De partida al principio, yo todavía entré a la radio cuando los locutores eran los que leían las noticias y no los periodistas, o las periodistas, y viví toda esa época de transición, donde las y los periodistas pasamos a ser conductores también. Y lo primero que me di cuenta, pero después, ¿no? Con el tiempo, uno no se da cuenta, quizás precisamente en ese momento, es que habían siempre los conductores o las conductoras eran una pareja. Y que siempre la mujer era como el arroz graneado de la pareja, ¿no? Entonces, creo que yo viví igual todo ese cambio en la radio de no ser arroz graneado, ser parte de las voces ancla, tener programas sola, tener posibilidades de hacer editoriales, cosas que primero hicieron los hombres y las mujeres lo hicimos después. Me tocó vivir cosas muy importantes en la radio y hoy día estaba pensando a propósito de la pregunta de si puedo identificar una. Y yo creo que es difícil identificar una. Creo que voy a mencionar dos que me parecen como muy relevantes. La primera es el terremoto del 2010. Yo estaba trabajando en la ADN en ese momento, la radio había partido en el 2007 y creo que el 2010 la hizo como explotar al país, porque me acuerdo de algo muy bonito que pasó y muy impresionante, ¿no? Tener todos y todas las que trabajamos en la ADN en ese momento la conciencia de que cuando hay un terremoto la radio es la única que habla y la única que puede llevar tranquilidad y puede llevar información. Y me acuerdo, yo estaba ese día en la casa, porque fue en la madrugada, y mi obsesión en ese momento fue que me tenía que ir a la radio. Y ahí como dejar a los cabros, bueno, en la casa no había pasado nada, así que te daba mayor seguridad, pero me acuerdo de haber llegado a la radio y que estaban llegando de a uno todos mis compañeros y compañeras, incluso los que estaban de vacaciones. O sea, tenía compañeros que trabajaban ahí, su familia estaba en la región del Biobío, cuando supimos que el terremoto había sido allá. Igual estaban trabajando. Llegaron hasta los choferes de los móviles. Entonces fue como esa conciencia de que la radio simboliza algo en momentos así, me parece que fue súper notable. Así que el 2010 fue interesante porque incluso hicimos como un proceso de reunión de gente o de búsqueda. Le dábamos la oportunidad a la gente que grabara mensajes llamando a sus familiares que se comunicaran con ellos o con ellas. Y eso duró varios días. Y la gente llamaba a la radio e hicimos varias conexiones. Después nos llegaban tortas, chocolates de gente que se había reencontrado o que había sabido de sus familiares a través de la radio. Entonces fue como un reconectarse con lo que significa la radio en el mundo o este medio de comunicación. El otro hito relevante que me tocó en la radio, no en la ADN, sino en la radio chilena todavía, cuando existía, fue el atentado a las Torres Gemelas, el 11 de octubre del 2010. Del 2001. Y que fue, yo estaba embarazada de mi hijo del medio, así tenía como una tremenda guata, porque él nació en octubre y esto fue en septiembre. Todavía estaba justo a punto de salir con prenatal. Y me acuerdo que había terminado, me acuerdo tan claro, o sea, esas cosas que te impactan, que te acuerdas como absoluta claridad, de que estaba terminando el informativo en la mañana. Yo me tocaba conducir con el Alejandro Guillén, los dos, y estábamos terminando, y habíamos salido ya al estudio porque iba a empezar el matinal de la radio, y estábamos viendo justo cómo estaba en llamas la parte de arriba de una de las torres, y había toda una conversación de si había sido una avioneta, y nosotros decíamos, pero es muy grande, o el tremendo daño que hace una avioneta, era como la conversación, y estábamos todos mirando la tele, conversando, los conductores, los editores, en ese momento periodistas, y de repente me acuerdo de haber estado mirando la pantalla, y de repente vemos que aparece un avión en pantalla, y yo pensé, oye, ese avión está volando tan bajito, y de repente se mete en la otra torre. Y sabes que a todos nos recorrió, que quedamos mudos, a todos nos recorrió como un frío por la espalda, porque como que todos nos pasamos el rollo de que esto era algo que cambiaba el mundo de alguna manera. Y me acuerdo de que todos dijeron al aire, así como corrimos al aire,
y me tocó estar todo ese día en la mañana, y me acuerdo que me tocó estar con otros conductores porque yo era la única que me podía quedar, y me tocó a mí contar el derrumbe de las Torres Gemelas, de estar mirando cuando se derrumbó la primera torre, de estar mirando cuando se derrumbó la segunda, e ir contando todo esto. Los teléfonos colapsaron porque la gente iba siguiendo esta historia desde sus trabajos, en los autos, en fin, y fue una cuestión muy, muy impresionante. Me acuerdo muy bien de eso, que también es un momento como que cambia el mundo, ¿no? Lo mismo el terremoto, fue algo que cambió la radio, o por lo menos la ADN donde yo trabajaba. Y así tengo mil historias. Me tocó cubrir a los mineros estando en el norte, me tocó transmitir, ser productora, ¿no? No me tocó transmitir a mí, pero ser la productora general en Valparaíso cuando asumió Michelle Bachelet como la primera presidenta mujer. Entonces, haber trabajado todos estos años en radio, la verdad es que hay muchos hitos, y me tocó esos momentos de la historia pasarlos en la radio. Y a propósito de la pregunta, una mira para atrás, y yo creo que es una fortuna, una que es periodista, comunicadora, que me gusta tanto, es una fortuna estar ahí en la radio en esos momentos de la historia. 100añosradio.cl, guárdalo en tu memoria.